Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, al doctor Pablo Encalada, abogado del ex ministro Juan Carlos Ceballos y al doctor Jofre Campaña. Dar a conocer la lista es casi como un reto y algunos se han puesto como eso, ¿qué nomás se puede descubrir? ¿Qué puede determinar el que una lista de una vacunación, bueno, no es cualquier cosa, es una vacunación, se pueda hacer pública y para qué se necesitaría? ¿Es un tema de morbo? ¿Es un tema también de verificación de que el gobierno no ha hecho lo que algunos perciben que se ha podido hacer? En fin, este tratamiento más el tema del allanamiento en busca de esa lista al propio Ministerio de Salud, la salida del exministro Ceballos. Entonces, este es un contexto, doctora Yepes, bienvenida Marianita, este es un contexto en el que está de paso un plan nacional de vacunación, pero también está esta necesidad de transparencia. ¿Se puede y cómo se debe manejar no sé si desde la fiscalía o no solo desde la opinión pública? Bienvenida, buenos días, Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Buenos días, Pablo. Buenos días, doctor Jofre Campaña. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Un saludo muy especial a todos quienes nos están escuchando. Bueno, este es un tema que se ha presentado como el centro de un debate. Yo creo que existen diferentes aristas desde las cuales se les puede enfocar. Ayer, como bien manifestaba, hubo el allanamiento, lo cual fue público. Eso significa que existe una investigación que se está realizando y lo que llama la atención es que el allanamiento se haya hecho a continuación de lo que el doctor Ceballos dio su versión. Bueno, de eso tendrá mayores elementos el doctor Pablo Encalada. Pero yo creo que lo demás, la información sobre las vacunas, me parece que está dentro de la política de salud del Estado, el gobierno de turno, que debe ser pública, ¿no? Hay elementos que son públicos. Esto no se trata, como alguna vez le escuché, me parece que al actual ministro o al ex secretario, no recuerdo muy bien, pero decía que esto está con reserva como la historia clínica. La historia clínica es totalmente diferente a la información que está requiriendo la ciudadanía. Requiere esta información precisamente porque todo lo que hace el Estado, todas las políticas que tiene, y más esta política de salud, en un momento tan difícil, en un periodo tan complicado que todo el mundo lo está viviendo, debe ser transparente. Tenemos pocos recursos, las vacunas que han llegado son escasas frente a lo que reciben los otros países. Tal vez no existió la debida diligencia, la política adecuada precisamente para poder recibir las vacunas. Como les decía, existe también 3 resoluciones de los jueces que han conocido en su calidad de jueces constitucionales para que se pueda acceder a esta información. Pues me parece que es muy importante y debería dar paso el gobierno, porque de lo contrario, ya el presidente también se pronunció en el sentido de atender esta petición y después se quedó en silencio y no tenemos la información. Yo no creo que sea morbo, es un asunto de derecho que tiene la ciudadanía y de obligación del Estado de abrir este tema para que todos conozcamos lo que está haciendo en el tema de salud, que es muy importante para todos. Quiero saludar nuevamente al doctor Pablo Encalada. Pablo, bienvenido, buenos días. Lo que decía la doctora Yepes es importante. El doctor Ceballos amplió ayer su versión en la fiscalía y no sé si como consecuencia, pero el allanamiento al Ministerio de Salud también da un mensaje, como dice la doctora, de una investigación a profundidad de esto. ¿Cuáles son los parámetros que como abogado del doctor Ceballos está siguiendo y qué, no sé si se pueda decir, qué le han dicho en la Fiscalía de las investigaciones y si usted puede adelantarnos qué diálogos ha tenido con su cliente? Bienvenido, Pablo, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, doctora Yepes, doctor Campaña. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A ver, yo creo que mi primera reflexión es sobre lo deplorable que ha sido el manejo de la distribución de las vacunas cuando hemos visto que
se han vacunado a personas que no tienen derecho a hacerlo, como por ejemplo estos TikTokers jóvenes, ¿no es cierto?, estudiantes de medicina. Por ejemplo, creo que el tema de los rotarios es también cuestionable. Ha habido varias personas que uno, como ciudadano, creo que entiende la sensación esta de no estar de acuerdo con lo que se está realizando, ¿no es cierto? Entonces, eso primero. Luego, entender de qué se trata, digamos, cuáles son las consecuencias que pueden haber ante un acto que puede tener el reproche moral o incluso el reproche político. No todos los actos reprochables desde lo moral son delitos, ¿cierto? De hecho, una mínima parte de aquellos actos que se consideran reprochables moralmente son delitos. ¿Por qué? Porque el delito es una grave afectación al orden social. Las cosas más graves que suceden en la sociedad son por las cuales una persona se puede ir a la cárcel. Entonces, mi defensa es en la parte jurídico penal, ¿no es cierto? Yo defiendo que el ministro Ceballos de ninguna manera ha cometido un delito, y además que él tampoco ha estado pues en la toma de decisión de a quién se vacuna y a quién no se vacuna. Digamos, estos son miles de procesamientos de esta información que finalmente terminan en la vacuna de una persona. Claro, es una cosa, digamos, es inmanejable. Luego, la versión del ministro Ceballos, del exministro Ceballos, fue el día lunes, no fue el día de ayer, y lo que ha dicho la fiscalía para sustentar el allanamiento que se dio ayer es que de parte del Ministerio de Salud, ojo, el doctor Ceballos ya no es ministro desde hace algunas semanas, no se habría entregado la información suficiente. Yo había sido muy exigente con la gente del Ministerio de Salud, diciéndoles que entreguen la información, pues tienen la obligación de entregarla, y yo entendía que sí lo habían hecho. Ahora, puede ser también, creo que esa es una posibilidad, que el Ministerio de Salud no tiene toda la información, porque hay que entender cómo funciona el proceso de vacunación. Se establecen unos lineamientos, hay un plan de vacunación desde el gobierno central, digamos, desde el Ministerio de Salud, se establece a quiénes hay que vacunar en la fase 0, la fase 1. Y con esas directrices se mandan a las coordinaciones zonales, se mandan a los hospitales, y son ellos quienes hacen las listas. Entonces la Fiscalía dice, de las listas entregadas, que nos ha entregado el Ministerio de Salud, no encontramos los nombres, dicen, de algunas personas que se sabe que se han vacunado. Y esto porque probablemente esos nombres fueron ocultados desde el propio origen, desde la propia hospital, de la propia coordinación zonal. Entonces el Ministerio de Salud no tiene toda esa información. Pero yo entiendo, porque al menos ese fue mi consejo hacia las personas del Ministerio de Salud, es entreguen la información. Lo cual no significa que se va a hacer pública, porque hace parte de una investigación previa, y la investigación previa es reservada hacia el público, no hacia las partes, sino hacia el público en general. Claro, acabamos de conversar con el señor ingeniero Jorge Guates, secretario general de la Presidencia y del Gabinete, y él frente a las listas nos dice lo siguiente. Ahí hay una línea fina de interpretación en relación a dar el nombre y comenzar a publicar masivamente como número en bingo el nombre de los vacunados. Usted me pregunta a mí, yo he manejado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la información de un paciente es confidencial, de una persona en su hoja clínica, y si hay una hoja clínica o una inscripción es confidencial. Eso quiere decir que quien la dispensa, hace, pone y todo, no puede estar saliendo como periodiquero a gritar periódico por la calle, ¿verdad? Existe este marco legal sí. Que genera esta discusión. ¿Qué es lo que quiere saber la gente? Es si alguien que no tenía que estar vacunado, y que yo también quiero saber, por si acaso, le digo, yo levanto el dedito y yo también quiero saber, es quién estuvo, quién no estuvo, fueron primero, quién fue segundo, tercero. El presidente también quiere saber, ¿verdad? Usted no, la gente a veces ve estas cosas como que usted se siente en Carondelet y tiene la lista de los vacunados, de los rechazados, de los golpeados, y las cosas no son así. Existe una acción con la Fiscalía, una posición de allanamiento de la Fiscalía, que es lo correcto, que es lo que corresponde, porque se le dio apertura a la Fiscalía, a la Contraloría, para que poder intervengan. Si necesitan los listados, aquí están, y nuestra apertura completa de apoyo a la Fiscalía para que revise, coja los listados, investigue. Entonces hay que entregar toda la información. Yo creo que eso es lo que corresponde, y eso es lo que hemos hecho el día de ayer. Entonces, al saludar al señor doctor Joffre Campaña, doctor Campaña, esto nos lleva a buscar esta transparencia, pero también teniendo los cuidados. La doctora Yepes nos recordaba que este no es cualquier tema, es el Plan Nacional de Vacunación, y por lo tanto no es, digamos, el historial clínico individual. Este es una
ejecución de un plan. Esa línea que nos plantea el ingeniero Watted, ¿puede usted decir si es que es la correcta o no hay línea a su criterio? Bienvenido, doctor Campaña. Buenos días. Muchas gracias, muy gentil por esta invitación y un saludo evidentemente a la doctora Mariana Yepes, los tiempos que la veo, y al doctor Encalada. Yo creo que este tema efectivamente tiene primero como norte, como premisa, que estamos ante un tema de enorme interés público. Ese es un primer punto que no puede ser descuidado. Ese tema de interés público tiene un concepto, un nombre general, el plan de vacunación a la población. Y por tanto, existe información que es absolutamente pública. En este caso, ¿cuál es el plan de vacunación por el tema COVID-19? Pero hay otro norte u otra postura importantísima, y es que la información particular, individualizada, está protegida por la reserva de ley que la garantiza la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, el artículo 6, en concordancia con el artículo 18 de la Constitución y en concordancia con el artículo 66, numerales 11 y 19 de la Constitución. Entonces, ¿cuál es esta otra vertiente? Que hay información personal, personalísima, relacionada con el macro concepto de la salud, que incluye la vacunación, que impide la divulgación de esta información, ya que de divulgarse se estaría cometiendo un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Inclusive hay una muy reciente sentencia de la Corte Constitucional, una muy bien estructurada sentencia, reciente del 21 de enero, en el caso 2064-14-EP, ponente como jueza la doctora Carmen Corral, en que hace un estudio minucioso, es un fallo casi de 64 páginas, un estudio minucioso sobre lo que implica los datos públicos, los datos personales, la protección a la intimidad, la reserva que está para la protección de los datos públicos. Y en este análisis, que es absolutamente coincidente con las normas constitucionales que he citado y con el artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública, nos permite concluir que efectivamente no es posible divulgar nombres particulares. El señor Juan Pérez, con cédula tal, se colocó o no una vacuna. Entonces, existiendo esta reserva, lo que llama evidentemente e indigna a la población es el hecho de que se conozcan que existen casos de privilegio, ¿no? Estos privilegios, entre otros, y cito el ejemplo, el de los dos chicos de la Universidad Católica. Allí, en mi opinión, hay varios temas de interés jurídico. Uno de ellos, si existe una nómina de personas que iban a ser vacunadas, que le correspondía elaborar, en este caso al Instituto de Seguridad Social, y en esa nómina se incluyeron nombres que no correspondían, se ha cometido un delito. Eso es falsedad. En consecuencia, tienen que responder los autores del delito y, en este caso, por la naturaleza del delito, quienes se beneficiaron de esta conducta irregular. Pero no hay que perder de vista que el ministerio, que es el órgano rector de salud, tiene una competencia propia, y esa competencia es de determinar cuáles son las fases o el plan de vacunación. Si alguien se salta ese plan de vacunación, no necesariamente comete un delito. Y en eso coincido totalmente con el doctor Encalada. Vamos a suponer que el plan de vacunación señala que es necesario vacunar a los odontólogos, ejemplo supuesto. Ese plan de vacunación contempla a los odontólogos. Vamos a suponer, y cito un caso concreto, se va a vacunar odontólogos en la Universidad de Espíritu Santo. Y ocurre que, existiendo una nómina de los odontólogos calificados para recibir la vacuna, pues se nos filtra un médico general, y se filtra porque es amigo de la persona que pone la vacuna y se mete en la fila, inclusive sin conocimiento del propio ministerio o sin conocimiento de las personas llamadas a controlar si efectivamente es odontólogo o no, y se aplica la vacuna. Esa aplicación, en ese caso, probablemente no constituya un delito, que es una falta administrativa, es un tema que indigna, que merece reproche público, sí, sin lugar a dudas, pero no toda conducta que tiene un reproche público amerita un proceso penal. Y luego, sobre el caso ya penal, como usted indicaba, y concluyo con esto, existiendo una indagación previa que exige al Ministerio de Salud la entrega, allí sí, de la nómina, es obligación del ministerio entregar la nómina, tanto a la Fiscalía como a la Contraloría.
pero esa entrega no vuelve pública la nómina, sino que deben mantenerse la reserva. Y un tema que me parece que también es importante con el allanamiento de ayer. Me parece que el allanamiento de ayer tiene relación directa con la vacunación a los miembros del Club Rotario, no precisamente a la nómina nacional que se vacunó antes en el Seguro Social. Entonces, creo que esa puntualización es importante. Y es importante, claro que sí. Doctora Yepes, claro, cuando coinciden en que no todo es un delito, así pueda sonarnos, por decirlo menos, grotesco lo que se ha hecho, no se convierte en un delito, pero el doctor Encalada y el doctor Campaña nos han hecho notar dos cosas adicionales. El uno, que existiendo un plan nacional, el plan puede tener estas filtraciones y siempre habrá gente dispuesta a hacer esto en uno y en otro lado. Pero el doctor Encalada también nos ha dicho, no todas las listas conoce el ministerio, no puede tener toda la información en cómo se han vacunado y al fin validar, lo cual ya es preocupante también, pero sí, a lo mejor resulta que no toda la información está ahí concentrada en el Ministerio de Salud. ¿Cómo entonces? Y ahí yo apelo no solo a su experiencia de fiscal general, de maestra universitaria, sino a esta percepción de entonces cómo descubrimos qué está pasando en el plan para que nos dé las garantías y la seguridad de que se ejecuta un bien común, no una voluntad política, doctora Yepes. El micrófono, Mariana, gracias. Ya. Sí, lo que se ha manifestado aquí son puntos sumamente interesantes. Quiero compartir con aquello de que no todo es delito. Y estamos acostumbrándonos aquí en el país, no solamente últimamente, de antes, todo el tiempo, hay una cultura de persecución penal hacia todas las conductas. Y gravísimo para cuando los jueces, los fiscales no persiguen, los jueces no condenan hechos que son reprochables, como decía el doctor Encalada, socialmente, moralmente, y no tienen lo que la ciudadanía aspira. Una sentencia condenatoria y sobre todo que las cárceles se llenen con las personas que han cometido actos reprochables, ¿no? Eso, por un lado, yo creo que está perfecto. El delito que está investigando la Fiscalía, si no me equivoco, es el de tráfico de influencias, que es un delito que hay que analizarlo debidamente con todos los elementos que se tenga y después tendrán en conocimiento los jueces. Pero sí me parece que está investigando hechos anteriores a los rotarios, porque ya se abrió la investigación con anticipación a la pública vacunación en San Borondón. Bien, este es un tema de salud pública, como también se ha notado, y por ser de salud pública va hacia la política de salud, y las políticas tienen que ser públicas. Y yo sí quisiera dejar sentado que una cosa es el paciente y otra cosa es el vacunado. Hace muy bien las distinciones la ley orgánica de la salud que tenemos ahora, hace muy bien las distinciones de lo que es un paciente y de lo que es otra persona que acceda a los servicios de salud. Vacunarse es acceder a un servicio de salud y a un servicio planificado por el Estado y que además va para el bien común, digamos, ¿no? De toda la ciudadanía. Y otro tema que me preocupa es que hay resoluciones de jueces constitucionales, porque quienes conocen los recursos de habeas corpus, habeas data, acceso a la información, que sería este caso, son jueces constitucionales, no son cualquier juez. Y entonces yo creo que estarán actuando de acuerdo con las normas constitucionales, con los precedentes jurisprudenciales y con los lineamientos de la Corte Constitucional. Ellos todos me parece que son tres, son cuatro, ¿sí? No sé, solamente a toda esta noticia yo tengo conocimiento por los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas resoluciones? ¿Se quedarán en el aire? ¿El gobierno no cumplirá? Acabamos de escucharle al alto funcionario de gobierno, al secretario de la presidencia, que dice, al secretario de la presidencia, que dice que esto es un tema confidencial.
un tema confidencial en que hay que guardarse la reserva. La reserva hay que guardarse en lo que respecta a la historia clínica de un paciente. Habría que hacer la diferenciación. Estos no son pacientes. Bueno, yo creo que también hay un tema, si bien se habla aquí de la indelicadeza, ¿no? Yo creo que debe haber una conciencia ciudadana, ¿no? Aquí debemos, ha habido una falta, yo me atrevo a decir, y lo digo con toda la franqueza, lo que percibo yo como ciudadana, que hay una falta de autoridad por parte de las máximas autoridades que deben controlar esto. Si ellos no controlan, no saben la lista de las personas que están vacunadas en una política de salud tan importante y habiendo llegado tan pocas vacunas, porque tenemos pocos recursos, tanto que nos regala Chile 20.000 vacunas, 8.000 vacunas, me parece, ¿no? Chile que está a la cabeza de la vacunación en Sudamérica. ¿Cómo no puede controlar? No hay una forma de ejercer, o está la autoridad administrativa, la máxima autoridad del país, está por encima de estas pequeñeces, diríamos. Yo creo que uno de los temas muy importantes que se ha dado en esta época es la descentralización, pero también uno de los grandes males, porque no hay un control, no hay una coordinación. Hemos visto todos aquellos delitos cometidos con ocasión, tristemente, de la pandemia, que no tenía conocimiento el Ministerio de Salud. Lo estaban cometiendo en las cuatro paredes de los hospitales de las otras ciudades que no era Quito. Eso me parece gravísimo, tiene que haber una coordinación. Y ahora que no sepa el presidente a quién se está vacunando, si se está saliendo de la lista, lo único que evidencia, como le decía, es una falta de autoridad y una falta de sensibilidad y de solidaridad de la ciudadanía que piensa primero yo y después los demás, que me parece gravísimo. Y lamentablemente tendría que mencionar, ese es mi criterio desde el primer momento que aprecié este acontecimiento que salió públicamente en la televisión, la vacunación que lideraba el exministro de Salud, vacunar primeramente a su familia y después hacer declaraciones que son el problema porque es tu mamá, y no era solamente la mamá, sino otras personas. Eso nos demuestra una falta de solidaridad, independientemente de que si debe exhibirse o no la lista. Y la lista está en conocimiento de la Fiscalía, ahora si no está completa, no sé. Pero de todas Claro, formas, ya dependerá de la Fiscalía también. Está dentro de una investigación previa, esa investigación previa naturalmente que es reservada, pero ese es otro ámbito. Se está investigándose el cometimiento de un delito. Si se llega a formular un dictamen, si se llega a abrir la etapa del sumario, ya será pública y todos tendrían acceso. Pero lo que sí pienso yo es que hay 3 resoluciones o 4 resoluciones de jueces constitucionales que deberían cumplirse. Y entonces en ese cumplimiento los jueces son los que deben obligar. Entonces, doctor Encalada, desde el punto de vista, lo que la doctora Yepes nos dice es si hay que hacer estas diferencias, y entonces en estas diferencias la actuación del exministro Ceballos podría pasar por alguna decisión que puede ser reprochable, como usted ha dicho, pero que no se enmarca en un delito. Eso es la apreciación que usted tuvo cuando conversó con su cliente y por eso ha decidido, no solo por eso, sino por otras consideraciones que un penalista tiene que hacerlas, pues, ¿no? Doctor Encalada. Francisco, mire, yo incluso había hecho declaraciones públicas, reprochando cómo se estaba dando estos actos de vacunación, ¿no es cierto?, en el cual aparecía gente que no tendría que estar. Pero insisto, ¿no es cierto?, yo ya creo que soy insistente sobre esto, que esto no significa que haya delito, pero sí me quiero referir, por ejemplo, a lo último que dijo la doctora Yepes y que merece una respuesta a la ciudadanía. Porque está bien, pues todos decimos, bueno, ¿por qué la vacuna a la madre del ministro? Pero lo que hay que decir sobre eso es que la vacuna de la madre estaba dentro del plan de vacunación. Hay un plan de vacunación que también es algo que hay que decirlo. El plan de vacunación no es una norma, no obedece a un acuerdo ministerial. El plan de vacunación es una referencia que ha establecido el Ministerio de Salud, porque este proceso tiene que ser flexible. No nos olvidemos que estamos enfrentando una pandemia para la cual el mundo no estaba preparado. Entonces, no podemos hablar de que se ha infringido el plan de vacunación como que este fuera parte del ordenamiento jurídico. No existe una norma vulnerada. Incluso
si se estuviera prefiriendo, qué sé yo, a los hijos del ministro, que no es el caso, incluso ahí no se estaría contraviniendo de ninguna norma, porque, insisto, esto no hace parte del ordenamiento jurídico. Pero volvamos a la madre, que es el único familiar que se ha vacunado del ministro. La madre del ministro está en un centro geriátrico privado, y los centros geriátricos hacían parte de la fase 0 del plan de vacunación. Entonces, ella tenía derecho, una señora de más de 88 años, ¿tenía derecho a la madre del ministro a vacunarse? Claro que tenía. De hecho, lo tenemos todos el derecho, porque la vacuna es un derecho universal y gratuito. Pero dentro de la planificación, en la fase 0, estaban los centros geriátricos. ¿Se vacunaron todos los centros geriátricos? Yo tenía la información que sí, pero ayer vi en las noticias que parecería que por ahí hay centros geriátricos que no se han vacunado. Pero quizás esto por una falta de información. Pero hay muchos centros geriátricos, me parece que hay aproximadamente 2.000 personas vacunadas en centros geriátricos, y también están vacunados ya todas las personas, los médicos y el personal de salud que están en primera línea, ¿no es cierto? El sistema de salud de primera línea. Es decir, la fase 0 se ha cumplido con éxito. Y entonces, ahí dice, entonces, ¿qué tenía que hacer el ministro con la madre? ¿Vacunarla después, tal vez? ¿Vacunarla al último de ese proceso? Pero si estaban ya vacunando en Quito, ¿por qué no aprovechar la logística y llevarla al lugar? Porque 2 días antes se había vacunado en Puerto Viejo, en Chone, en Guayaquil, y el ministro había estado presente en todas esas vacunas porque eran las primeras vacunas. Y claro, él fue también al de la madre. Entonces, eso, ¿no es cierto?, que merece una explicación. Creo que con esto de alguna forma le estamos dando, quizás no debe haberse hecho público, ¿no es cierto?, para no ofender a la ciudadanía, pero hay que saber que la madre del ministro tenía absolutamente el derecho y estaba dentro de la planificación. Luego, el presidente de la República, ¿no es cierto?, en otros países se ha vacunado el presidente de la República después. Bueno, ¿por qué en el Ecuador se vacunó dentro de la fase 0? Primero, porque creo que es elemental que los presidentes se vacunen, ¿no es cierto? Más si es que se trata de la situación del presidente Moreno, que tiene una situación, una discapacidad, ¿no es cierto?, una vulnerabilidad mayor. Entonces se entiende que también tenía que haber sido vacunado, como también ministros mayores de 65 años. Si alguien dice, no, eso no me parece bien, ellos tenían que haberse vacunado al último, yo los entiendo. Yo como ciudadano los entiendo, esa reflexión. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que eso constituya un delito y que una persona tenga que irse a la cárcel. Claro, lo que la doctora Yepes, perdón, Pablo, la doctora Yepes nos decía es, la sociedad está acostumbrándose, porque así actuaron desde el ejercicio del poder público, a penalizar todo, a judicializar todo, a no tener una explicación, pero esto pesa más cuando desde el ejercicio de la función pública esto se vuelve un secreto que siempre hay alguien que firma y después filtra, como todos se han vuelto periodistas, todos los filtran y los ponen como información y casi denuncia. Lo que usted nos acaba de decir podría sonar una lógica, decir, sí, bueno, en otras partes los gobiernos han invitado a 200 personalidades que les reconoce la sociedad para vacunarles, como un ejemplo de que hay que vacunarse, de que no hagan caso estas campañas de tener recelos con las vacunas. Pero los han invitado a los palacios de gobierno, han iniciado vacunando al presidente, a sus ministros, y en el caso yo diría la mamá del ministro Ceballos, yo vea, mi mamá le estoy vacunando, pero en esta cosa pública, ¿no? Me parece que en eso la doctora Yepes y el doctor Campaña nos hacen notar de que lo público tiene que ser eso, público, doctor Encalada, y usted, como ha dicho, usted ha defendido eso también. A ver, a mí me parece que eso no... Yo no tengo problema con que la ciudadanía acceda a la información y la critique y la divulgue. Yo no tengo ningún problema con eso, porque me parece que ese es el ejercicio del ciudadano. Al ciudadano, frente al poder, al ciudadano le corresponde auditarlo precisamente y cuestionarlo. Eso está muy bien. Es el poder público quien tiene que dar respuestas. No nos olvidemos que estamos frente a un gobierno muy débil. El gobierno de Moreno ha sido, digamos, creo que ha fallado en muchísimas cosas, tiene una bajísima popularidad. Y en este momento esa falta de autoridad, que lo mencionaba la doctora Yepes, esa falta de autoridad hace que precisamente se cometan tantos abusos. Yo también esperaría, espero que el Ministerio de Salud mejore sus sistemas de control para que se puedan saber a quién mismo están vacunando. Por eso no está sucediendo. Y no está sucediendo, insisto, por esta falta de control en un gobierno que está en desbandada. Todos los ministros están renunciando, las personas más cercanas a Moreno ya no están junto a él. Entonces eso se refleja
en el proceso de vacunación. Y termino con esto, Francisco, que me decía respecto de que hay personas, ¿no es cierto?, conocidas que han sido vacunadas, como el presidente, ministros, etcétera, y otras personas. Esto, si se manejaría de otra forma, ¿no es cierto?, si hubiera un mejor manejo comunicacional, Exacto. tendría que ser una evidencia o un ejemplo para que la ciudadanía tenga confianza en la vacuna, porque hay muchísima gente, incluso médicos, que dicen que no se van a vacunar porque no confían, y ahora han tomado este caso de las vacunas AstraZeneca que han sido digamos, cuestionadas, y que algunos países dicen que ya no la van a usar. Claro. Esto es un insumo, claro, para que la gente todavía tenga más dudas de la vacuna. Entonces, lo ideal hubiera sido que cuando se vacuna gente conocida, ¿no es cierto?, que cumple además con el perfil, no se va a vacunar un muchacho de 30 años. Si va a ser una persona conocida, tiene que ser alguien de más de 60 años por lo menos. Entonces, para que haya una evidencia de que las personas que tienen, no sé, que tienen algún tipo de conocimiento, de instrucción, de representación, acceden a la vacuna para que sea un ejemplo frente a la ciudadanía. Esto debió haberse manejado de una mejor forma comunicacional, que lamentablemente no se lo hizo, y estas son las consecuencias. Una investigación de carácter penal que me parece absolutamente desproporcionada. Doctor Campaña, si una investigación, digamos, tomando en cuenta esto, ¿no? De casi estamos acostumbrándonos a que todo sea judicializado, y sobre todo digamos, el tema penal se vuelve casi todo un delito y todos somos potenciales delincuentes, diríamos así, porque así ha sido el ejercicio público. Recuperar institucionalidad nos toca, pero esto debe tener una respuesta. Y la respuesta, ¿por dónde nomás podría venir, doctor Campaña? Sí, efectivamente, existe un gran morbo social y un gran deseo de ver sangre, por decirlo menos. Esto es, quieren preso a uno, quieren preso a otro. Pero yo creo que aquí hay ciertos temas puntuales y brevísimos, me refiero a ellos. Lo primero, ¿existe una ley que determine quién debe vacunarse primero? No, no existe. ¿Existe una regulación en algún reglamento que determine esa preferencia? No, no existe. Por tanto, ¿a quién le compete determinar las fases, los protocolos o las líneas? Le compete al Ministerio de Salud. ¿Con fundamento en qué? Con fundamento en la Constitución. La Constitución contempla los grupos prioritarios y los grupos vulnerables. Entre los grupos prioritarios están las personas de la tercera edad, embarazadas, mujeres, niños, personas privadas de libertad. Y evidentemente en los grupos vulnerables, por ejemplo, en el caso de la pandemia, los médicos. Con esos parámetros se establece un plan de vacunación. Y en el caso que cito como ejemplo, plan de vacunación, personas de la tercera edad que son vulnerables, pues tienen que estar en el plan, probablemente en la fase 0. Y yo no creo, y de hecho no existe, un plan de vacunación que diga vamos a vacunar a los familiares del ministro. Eso no existe. Lo que existe es vamos a vacunar a las personas de la tercera edad que están en los centros geriátricos. Pues ocurre que el ministro tiene a su mamá en un centro geriátrico, no hay desde mi punto de vista ninguna preferencia, es parte de ese plan de vacunación. Pero luego hay otro tema sumamente importante y muy puntual. Una cosa es la protección de la historia clínica en general, está protegida por sus propias normas. Otra cosa es la protección de información personal relacionada con temas de salud. Y una vacuna tiene necesariamente relación con temas de salud. Por tanto, hay una reforma que está garantizada por la Constitución y que por eso no puede ser pública. Inclusive, y cito un comentario de la doctora Yepes, que me parece muy importante, la reserva de esta información no es solo porque existe una indagación o una investigación previa que es reservada. Si esto llegara a instrucción fiscal, tampoco se puede hacer pública. ¿Por qué? Porque así lo determina la reciente sentencia 2064-14-EP de la Corte Constitucional, que tiene criterios vinculantes para los jueces, y esto inclusive en esa sentencia se ordena que se borre de la página web información o juicios relacionados con estos temas en los que se afecta información personalísima o de protección de datos en lo que está en curso del plan de vacunación. En conclusión, me parece que el país requiere primero un lineamiento distinto, pero también me parece de justicia que no se puede responsabilizar al presidente ni al ministro porque hay una lista en la que se ha colado una o dos personas. En este momento de la información pública ya son más de 80.000 personas vacunadas en el Ecuador. Entonces es simplemente imposible pretender que el presidente
República controle 80.000 vacunas. Yo creo que eso está fuera de la posibilidad y para eso existen los coordinadores zonales, para eso existe la Contraloría y para eso existen otros mecanismos, pero creo que es injusto imputarle al presidente o al ministro una responsabilidad porque se colan una o dos personas, porque no existe esa capacidad suficiente de control en el país. Les voy a pedir entonces a los tres no solo una reflexión sobre lo que deberíamos hacer, lo que es bueno para la transparencia y por lo tanto para este ejercicio de la democracia, ¿no? Los tres han coincidido que esto es un derecho, que no es un tema sino del cumplimiento del derecho, no es de pacientes, nos ha dicho la doctora Yepes, sino ese es el cumplimiento de un derecho. ¿Qué debería hacer la ciudadanía y qué debe hacer el gobierno con este plan? Tomando en consideración lo que el doctor Encalada nos dice, ¿no? Es un gobierno que está terminando, es un gobierno que no es el más popular. Lo que se le reconoce es que ha abierto un poco la puerta para intentar que la democracia se siga construyendo, pero al fin y al cabo ha contado estos últimos 14 años con la misma lista de los que iniciaron la Revolución Ciudadana. Doctora Yepes, ¿cómo transparentamos y cómo avanzamos también desde el ejercicio de la ciudadanía? El micrófono, María. Muchas gracias. Usted ha manifestado, Francisco, un tema que es sumamente importante, acogiendo lo que manifestó el doctor Encalada, que el presidente es débil, ¿no? Yo creo que él tenía muy buenas intenciones. Este no es el espacio adecuado para hacer un análisis político, pero yo creo que inició bien con una política de respeto de derechos que era fundamental. Y así lo hemos percibido. Yo creo que lamentablemente a él le correspondió vivir épocas muy difíciles. Primero la transición, que no sé si se dé para qué la transición política, claro. Pero después en la etapa de pandemia, me parece que gobiernos inclusive con una popularidad altísima como el de la señora Angela Merkel, a quien yo admiro muchísimo por la forma de ejercer la política, por esa modestia, por esa seriedad, por esa responsabilidad con la que actúa, y sin embargo siendo la más alta autoridad del gobierno alemán, y quizás la máxima autoridad en Europa, ¿no? Pero ella también ha perdido credibilidad. Se le acusa de una mala política sanitaria en esta época de pandemia. O sea, ningún gobierno será reconocido por haber hecho bien en estas circunstancias. Y qué pena, peor para Exiliano Moreno, porque sus índices de popularidad iban bajando antes de la pandemia y ahora será peor. Y lamentable también que ya estén separándose sus íntimos colaboradores, que debieron estar hasta el final, ¿no? Yo creo que de esto, de esta conversación, me parece que una conclusión valedera es que primero que debe haber una publicidad, que la ciudadanía puede ejercer ese derecho de pedir información. Esa es una obligación de quienes deben dar la información. Bueno, yo no he cambiado con mi posición de que es diferente ser paciente que vacunado. Sí, yo simplemente eso, porque de lo contrario no podríamos saber, por ejemplo, cuando los niños se vacunan contra la viruela, el sarampión, la BCG, todo eso, yo no le veo problema de que exista una lista de los vacunados. Me parece que no. Esta no es una enfermedad de aquellas infectocontagiosas, transmisibles, incurables como el SIDA, por ejemplo. Una lista de los vacunados, de los que si hubiera una vacuna contra el SIDA. La lista de los vacunados del SIDA, a mí sí me parece gravísimo. Pero esto pues es un asunto preventivo, que todos tenemos derecho. Y yo creo que en esto sí el gobierno tiene que ser un poco más fuerte, como insisto en que le faltó autoridad. Por ejemplo, en el tema de esta clínica de Guayaquil, ¿no? Sí, sí. Que envió su listado y entre ellos estaba el chef. A mí me parece simplemente una indelicadeza tremenda y que debe haber pues un control ya sobre los hechos consumados, debe haber sanciones a la clínica. No se hace absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que mande en su lista a un chef cuando hay personas que tienen mayor problema de estar en contacto con los pacientes? El chef no me parece correcto. Y de todas formas yo sigo apelando a la sensibilidad,
a la solidaridad de todos, que no nos pongamos en primera línea porque somos amigos, porque somos parientes, porque somos influencers. No puede ser que ellos sean los vacunados. Ha habido pocas demostraciones de sensibilidad, pero quiero dejar en este espacio públicamente un reconocimiento a quienes no han aceptado. Por ejemplo, el ex ministro de Salud dijo sí, que les va a vacunar a los rectores de las universidades. Los rectores dijeron gracias, con una gran sensibilidad, porque hay personas vulnerables, hay personas que están en contacto con los pacientes, ellos deben ser vacunados, y también las personas de tercera edad. Hay otras personas también que les abrieron la puerta para que sean vacunados, como los expresidentes de la República. Ha habido expresidentes con mucha sensibilidad, como el doctor Osvaldo Hurtado, que dijo que no, que había, y teniendo él tercera edad, pasa de los 80 años, y dijo que había otras personas que tienen la necesidad de vacunarse. Entonces, yo creo que debemos pensar no también es una actitud personal, demás, ¿no? Claro, también ahí viene la actitud personal. Pero hay que pensar en la ciudadanía y en las necesidades que tiene. Yo no sé si todos los de la tercera edad estén vacunados, o sea, los geriátricos me refiero, porque aquí también yo soy de tercera edad, no estoy vacunada, no estoy en la lista. Ese es otro problema gravísimo que le vi, que abran las puertas para que se inscriban todas las personas de tercera edad en la página web. ¿Cómo no va a colapsar la página? Han de llamar por orden. Primero va a decir a los que tienen 90 años para arriba, 85 años después, 80 años, 75, 70, 65, pero así que todos quieren. Entonces colapsa y nadie es atendido. Así es. Entonces, yo sé que el doctor Campaña tiene ya una audiencia, entonces le voy a pedir esta reflexión. Nos ha dicho el secretario Watt, son 400,000 ya los inscritos, y le hemos pedido también una respuesta para aquellos que no tienen ni acceso al internet ni teléfono celular. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Que es un número bastante grande, y de la tercera edad necesitan asistencia para eso. Él ha dicho que también solicita a la ciudadanía que ayuden para que a su vez les ayudemos a registrarse. Pero una reflexión tomando en cuenta lo que la doctora Yepes dice, estas sensibilidades individuales, que si bien de todo lo que hemos conversado no es un tema jurídico, pero sí es un tema de actitud ciudadana, doctor Campaña. Sí, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, ¿no? Lo primero, creo que es fundamental que el gobierno nacional y el ministro de Salud hagan público el plan de vacunación. Yo creo que eso tiene que difundirse de manera inmediata. Los ciudadanos tenemos que saber cuándo y cómo vamos a ser vacunados. Eso es transparencia. Pero segundo, las personas llamadas a la vacunación, los funcionarios públicos, y un llamado es, señores, cumplan con su función. Su función está delimitada en la ley, y esa ley les impide el establecer privilegios o el romper las normas mandatorias, en este caso, que constituyen el plan de vacunación. Por tanto, son los funcionarios del ministerio, las enfermeras, los médicos que aplican las vacunas, los que deben controlar que el plan de vacunación se cumpla y no permitir. Ya que se nos congeló ahí. Bueno, hasta tanto, no sé si vamos a poder recuperar ya el diálogo con el doctor Campaña. Doctor Encalada, una reflexión y lo importante que es que este momento usted sea defensor del exministro, porque también entonces nos hace ver de esta otra parte, que a veces no, como decía la doctora Yepes, no tenemos esta visión global, ¿no? Pablo. Gracias. El derecho no pide fuerza, Francisco. Mire cómo aquí ha habido coincidencia con dos juristas muy respetables como la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y el doctor Campaña. Respecto de la investigación, ¿no es cierto?, de si existe o no existe un delito, creo que ha habido una coincidencia en el hecho de que no se puede reprochar penalmente al exministro por el plan de vacunación o por la forma como se ha dado. Yo creo que más allá de eso que ya hemos conversado, creo en suficiencia, me parece que mi reflexión sobre esto es que es un justo ejercicio de Contraloría Ciudadana. A lo que está haciendo la ciudadanía, la presión social, las instituciones de control, me parece que es lo adecuado. Bueno, podríamos discutirlo. Yo no creo que había la necesidad de hacer el allanamiento. Creo que la Fiscalía a veces excede mucho en estas actuaciones, pero bueno, digamos que es parte
es parte de la institucionalidad y la Fiscalía, creo que de manera severa, pero bueno, está dando una respuesta frente a un clamor ciudadano. Lo que nosotros esperamos es que con estas actuaciones, ¿no es cierto?, con estos cuestionamientos, las autoridades públicas estén a la altura. Y podemos encontrar miles de justificaciones, porque claro, digamos, para justificar es más fácil que dar soluciones. Pero a la ciudadanía no tenemos otra alternativa, porque nosotros no estamos ejerciendo el poder. Nosotros esperamos que las autoridades públicas sepan hagan un mejor manejo, sepan dar mayor información, y creo que esta discusión que existe entre si el listado de las vacunas, por ejemplo, puede hacerse público, que dice la doctora Yepes que sí, el doctor Campaña dice que no, es un tema que tiene que solucionarse por vía constitucional. Algo que me parece muy importante para terminar, y es que aquellas sentencias que existen en carácter de jueces constitucionales, en las cuales entiendo se han solicitado las listas, de lo que conozco, no ha habido un pedido concreto de publicidad o de entrega de listas. Ha habido un pedido de entrega del plan de vacunación. Y entonces, si es que hay una sentencia que dice entregues en las listas, pues tienen que entregárselas. No hay otra alternativa ante eso. Y esto no afecta de ninguna manera al proceso de carácter penal. Termino con esto, Francisco. Me parece que es importante que la ciudadanía entienda. Una cosa es que algo sea ilegal y otra cosa es que algo sea delito. Que una persona, por ejemplo, en las coordinaciones zonales, en los hospitales, realice acciones contrarias a lo establecido, a las directrices, etcétera, puede tener una sanción administrativa. No, esto no significa que se le va a dar un diploma, decirle te felicito por lo que acabas de hacer. No, por lo puede vivísimo. Incluso ser destituido del cargo, porque hay diferentes consecuencias a las acciones, digamos, de las personas. Unas pueden ser responsabilidades administrativas como una destitución, pueden haber consecuencias civiles como el pago de una indemnización, de una multa, lo que fuere, y la última, la más grave, es la consecuencia de carácter penal, que de ninguna manera existe en este caso. Yo les quiero agradecer a los tres, doctora Yepes, qué gusto saludarle, gracias por siempre esta disposición de participar, doctor Encalada de igual manera, y al doctor Campaña también. Muchísimas gracias por participar en este diálogo. Un gusto saludarles. Buen día. Un gusto. Gracias. Han estado con nosotros la doctora Mariana Yepes, el doctor Pablo Encalada y el doctor Jofre Campaña. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas.